Hola para todos, mi nombre es Olga Valderrama y aquí estoy en el tercer video que me había comprometido a hablar con ustedes. Este tercer video, la idea es hablar de las relaciones con la familia y yo la denominé "Donde empieza todo". ¿Por qué? Porque, como dije abajo, la familia es la primera escuela emocional que tenemos. Uno al colegio va a aprender muchas cosas, pero es en la familia donde aprende a relacionarse, lo que es el respeto, las normas, los límites, los valores familiares, el compartir. Hay millones de aspectos importantes en el ser humano cotidianos que aprendemos en la familia. Por eso digo donde empieza todo. Hay muchas personas que me preguntan, bueno, bro, eso es así porque me está ocurriendo ahorita algo. Cualquier conducta, cualquier conducta. Y puede ser, pero la gran mayoría tiene su rastro en algo que yo aprendí en la infancia y lo tengo en mi inconsciente, ¿sabes? Es decir, en esa manera de vincularte, esa palabra que te decía tu mamá o tu papá por ejemplo, él me decía mucho, tienes manos de mantequilla, y me lo decían mucho y eso se quedó grabado acá. Y yo me siento una persona torpe con mis manos, y yo me pregunto si en gran parte es a esto que me lo creí, que yo soy torpe, cuando realmente no necesariamente es así, ¿no? Pero bueno, hay algunos aspectos que creo que son como importantes que aclaremos, ¿no? Yo siempre pienso aspectos a resaltar. Lo primero es que aprendemos patrones conductuales, maneras de pensar y de percibir el mundo en la familia. ¿Por qué? Porque son los primeros años de tu vida, los primeros años, tú llegas a este mundo sin saber absolutamente nada, ni siquiera sabes dónde estás parado o qué eres, y empiezas a entender que hay un mundo que se divide en países, que a su vez se divide en comunidades, se divide en ciudades y en urbanizaciones y en familias, y hay derechos legales, derechos emocionales, educativos, y empiezas a entender cómo es el trama de la sociedad y cómo funcionar. Y un hecho se puede percibir de diferentes maneras, pero la manera que tú ves de entrada es la manera en que lo percibe tu familia. Y por ende eso va a influir en tu manera de percibir el mundo. Puede ser que lo quieras hacer igual o que lo quieras hacer completamente diferente, porque no te gustó la manera de tu familia. Pero por exceso o por defecto influye en tu manera de percibir, tu manera de pensar. Y uno aprende patrones conductuales que se graban en el inconsciente, que no repite. Por ejemplo, mi hermano, para dormir, tiene una rutina muy parecida a la de mi padre. Y no es porque mi papá se la haya enseñado, es porque él la vio, la veía y lo repetía. Y hoy en día lo hace de manera inconsciente. O sea, él no está consciente de todo lo que hace. Soy yo la que le tengo que decir, oye, pero es que esto lo hace mi papá. Es un ejemplo, ¿no? Eh, por ende, comienzan las bases de la psique. ¿Qué es la psique? La psique va más allá del cerebro, es el aparato psicológico, digamos, psíquico, que está alojado en el cerebro, porque es la manera que encontramos para decir que está alojado en algún lugar, pero en realidad no es tangible como tal. Pero de ahí se empieza a construir tu autoestima, tu autoconcepto, tu imagen corporal, cuánto te valoras, cuánto te validas, cuánto confías en ti. Todo eso se empieza a fraguar los primeros años de vida, las bases. Y eso se logra es a través de pero principalmente es a través de tu vínculo con tu familia. Muchos padres me dicen, bueno, eso no se acordará. Ya él cree, cuando sea adulto verá qué piensa, o ya él decidirá cuando sea adulto. Pero lo que no nos damos cuenta es que lo que ocurre en la infancia, aunque no lo recuerdes conscientemente, se queda grabado en tu psique. Y eso influye de manera inconsciente en cómo vas a percibir, porque la percepción es principalmente inconsciente. ¿M? Entonces esto de que el niño no se da cuenta o no se entera, sí se entera más de lo que uno cree. Solamente que su percepción va de acuerdo a como lo puede percibir un niño, ¿no? Con el desarrollo cognitivo y emocional de un niño y no con el del adulto. Eso es otro tema que me apasiona, pero ese es otro tema más largo. Normalizamos lo que ocurre en la familia. Por ejemplo, si en mi familia se cena ligero, se cena
un pedazo de jamón y ya está, pues lo normalizamos y asumimos que así cena todo el mundo, que así cena en mi familia. Si en mi familia uno se ducha una vez a la semana, pues lo normalizamos y así se ducha la gente. Y no, eso se hace en tu familia, pero no en todas las familias. Si en tu familia se comparte la toalla entre todos, válido, así lo hace tu familia, pero no, lo normalizas y es como que lo que tú quieres hacer en otras casas, pero no todas las casas funcionan igual. A eso me refiero a que normaliza lo que ocurre en tu familia. O si en tu familia se comunican gritando todo el tiempo, tú gritas, porque es la manera en que aprendiste a comunicarte, pero no todas las casas lo hacen igual o todas las personas funcionan igual. Y ese es un trabajo importante porque a veces no nos damos cuenta de que lo que normalizamos en casa no es cómo funciona el mundo, es cómo funciona tu casa y por ende quizás tú. Y es válido, pero no necesariamente todo el mundo tiene que funcionar igual. Y por último, reconocer que no todas las familias son iguales, pero tampoco son perfectas, ¿sabes? Toda familia, sin excepción, tiene aspectos muy positivos a valorar, a tomar en cuenta, aprendizajes importantes para la superación, pero también tiene aspectos negativos, todas. Yo no conozco una que no tenga ambas. No conozco un padre o madre que no genere heridas en sus hijos. Todos lo hacen con las mejores intenciones del mundo, con el mayor deseo de que sus hijos sean lo mejor, porque todo padre o madre quiere y adora a sus hijos y quiere que su hijo no sufra. Pero somos seres humanos y cometemos errores, que va intrínseco en la humanidad, o sea, en ser humano. Por ende, vas a tener aspectos incómodos para tus hijos y eso forma parte de ser una familia, entre otras. Así como tus padres lo hicieron contigo, tú lo harás con tus hijos, y no por mala persona, ¿sabes? Sino porque forma parte. Y evidentemente, lo repito, yo todavía no he conocido al primer papá o mamá que haga algo a propósito para pensar que puede dañar a su hijo. Todos, sin excepción, hacen absolutamente todo pensando que es lo mejor para sus hijos, inclusive el maltrato, me atrevería a decirlo. Yo pasé varios años trabajando con maltrato infantil. Inclusive ahí, ¿ok? Ahora hablemos de algo interesante que ocurre en todas las familias, que es la comunicación intergeneracional, ¿ok? A ver, como he dicho antes, la finalidad de la comunicación es entendernos. La comunicación es un intercambio de mensajes coherente entre ambos o entre varias personas con la finalidad de que todos conozcamos cómo percibe el otro la realidad, qué siente el otro, cuál es la propuesta del otro para entendernos y conocernos y en función a eso llegar a un consenso, que el consenso puede ser, no sabemos qué hacer, ¿sabes? No sabemos cómo resolver esto. Y bueno, pero tomar esto en cuenta y ya se tomará la conversación en otro momento. ¿No? A veces, entre personas de diferentes generaciones, se siente que hay una brecha y que es como difícil comprendernos, porque además es esperable que a nivel generacional el léxico cambie, o sea, las palabras que utilizamos cambian, también la manera, el tono de voz, la postura corporal, los refranes cambian y eso es perfectamente comprensible, ¿ok? Pero eso no quiere decir que si no hay disposición y ganas de entendernos, no podamos todos hacer un esfuerzo por comprender. Yo por entender tus refranes y tu manera de hablar y tu léxico y tú el mío. O sea, no es justo que lo hagas solo a un lado. Lo ideal para que funcione mejor es que lo hagan todos. Y no con qué fastidio, que tengo que entender esta vieja, o qué fastidio, no tengo que entender qué quiere decir el niño, sino, bueno, es mi manera de conocer a esta persona que quiero tanto y que valoro tanto y que quiero que esté en mi vida y quiero tener un buen vínculo. Hay gente que piensa que por tener sangre ya eso es un lazo irrompible y no es real. Es decir, lo que es irrompible es el rol. Yo soy, por ejemplo, tu mamá y eso nadie lo va a cambiar, pase lo que pase. O yo soy tu nieta y eso no va a cambiar. O soy tu prima y eso no va a cambiar. Pero eso no significa que tenemos que tener un buen vínculo y una comunicación constante y un compartir constante y llevarnos bien y respetarnos. Todo esto se logra porque hay disposición y ganas de hacerlo. Tengo ganas de respetar a pesar de la molestia y la incomodidad. Tengo ganas de conocerte y de entenderte a pesar de que seamos de generaciones diferentes o tengamos léxicos diferentes o necesidades diferentes o veamos la vida de manera diferente y hay algunas cosas en las que no estemos de acuerdo. Por ejemplo, hay muchos jóvenes, y adolescentes, y bueno, en niños más, pero en jóvenes ya más adultos, que les cuesta mucho explicar lo que sienten a los padres por vergüenza, por miedo.
Y en parte es por miedo a ser regañados, ¿no? A ser juzgados. Y yo creo que eso es algo que se tiene que trabajar en ambos bandos. El hijo tiene que procurar dar el beneficio de la duda, pero el padre tiene que procurar, o la madre tiene que procurar abrir un espacio de, porque la finalidad no es que el hijo haga lo que yo quiero, es que el hijo pueda confiar en mí y yo pueda guiarlo. Y no lo puedo guiar si no confía y no me lo cuenta. ¿Ok? Negociar la autonomía. Los padres muchas veces, con el mayor del amor, piensan que tienen que estar ahí para controlar, que el hijo no se salga del carril. Pero en realidad el hijo es un ser independiente, que tiene un criterio aparte y una manera de ver la vida diferente. Y va a cometer sus errores, como todo el mundo. Tiene la oportunidad de aprender, porque los errores son una maravillosa oportunidad de aprendizaje. Los mayores aprendizajes de mi vida los he hecho cuando me he equivocado. No estoy diciendo que sea bonito o agradable, porque es incómodo, pero bueno. Entonces a veces los padres tienen que dar como autonomía para que esto ocurra, ¿no? Eh, por ejemplo, en los horarios de estudio, en las decisiones de los estudios, en el cuidado de la casa, ¿no? Eh, yo he visto mucho, a mí me parece a veces como contradictorio, como que quiero que estudies, quiero que seas responsable, pero no te doy responsabilidad en la casa, ¿ok? Y yo pienso que la responsabilidad se aprende con el trabajo duro. Es decir, tú te encargas de limpiar tu ropa. No limpiaste tu ropa, no tienes ropa limpia, ya es un problema tuyo, tú verás qué haces. O sea, déjalo lidiar con las consecuencias de no haber limpiado la ropa, que entiendo que es incómodo para toda la familia, pero es el darte cuenta que no tienes ropa limpia lo que te hace o lo que te puede propiciar que te arregle y seas responsable y veas cómo mueves tu horario para, ¿ok? Eso, mantener los lazos aunque vivamos fuera, aunque ya no viva en tu casa o aunque viva en otra ciudad, ¿no? Porque me mudé a estudiar para la universidad, me mudé a otro lugar, ¿no? Y esto me lleva a hablar de respeto y de las normas, ¿ok? En toda casa que funcione hay normas. O sea, no se puede vivir en el total caos donde no hay normas. La sociedad funciona porque hay normas que la rigen y reglas donde todo el mundo comparte los mismos derechos. Bueno, una casa, un hogar, es una mini representación, ¿ok? Y cuando hablo de casa me refiero a la familia. Eso tiene un nombre que lo olvidé, la familia más cercana, ¿ok? La familia original, digamos, mamá, papá, hermanos, los que viven en la casa, ¿ok? Y yo creo que hay que diferenciar la norma de los límites, porque no son lo mismo, aunque a veces se utilicen como sinónimos, nuevamente no lo son. Una norma es una regla que hemos decidido colocar entre todos, o si no, el jefe de la casa decidió colocarla, o los jefes de la casa, mamá y papá normalmente, decidieron colocarla con la finalidad de buscar una convivencia sana entre todos, igualar derechos, pero se puede saltar. Por ejemplo, en mi casa había la norma de que no se come en la cama. Eso era una norma. Mi madre no quería que se comiera en las camas. Y eso incluía a mi padre, que también quería comer en la cama, pero no se podía. Pero si yo estaba enferma o por algún motivo me querían consentir, esa norma se podía saltar y me permitían hacer una comida en la cama. O sea, es una norma que ayuda a la convivencia y a las reglas, pero se puede saltar. O, por ejemplo, la hora de acostarse a dormir es a invento, voy a inventar, 10 de la noche, 11 de la noche, invento. Pero bueno, si hay un evento puntual, un cumpleaños, un programa que quiero ver demasiado y es importantísimo para mí, o un juego de fútbol, pues puedo ese día modificar el horario, se habla y se acuerda y no pasa nada. Eso es una norma, una regla que puede ser negociable y que se puede modificar. O incluso, mira, yo tenía un horario de dormir a las 10 de la noche, pero es que ya yo tengo 16 años. Ya se puede cambiar el horario, o 15 o 14, ya se puede cambiar el horario. Y es una norma que se va adaptando a las etapas evolutivas y a las necesidades o a las realidades o a las dinámicas familiares. Se puede adaptar. El límite es un límite. O sea, sé que eso no, no contradictorio, redundante, pero el límite es una línea literal que no se puede modificar, o para modificarse tiene que haber
una guerra, por ejemplo, un límite entre, invento, Francia y España, es una línea que se, que se decidió hace muchísimos años y para que eso cambie, no sé, tiene que haber muchísimos acuerdos o una guerra entre Francia y España, invento, pero bueno, o sea, es algo muy fuerte, muy difícil de cambiar y tiene una finalidad. Entonces, por ejemplo, en este límite entre Francia y España, aquí en España rige una constitución, en Francia otra, aquí hay unas normas y un idioma, aquí hay otro, a pesar de que podamos, o sea, yo puedo vivir aquí y estudiar aquí, pero aquí hablo un idioma y me rijo bajo una constitución y aquí hablo otro y me rijo bajo otra constitución. Es así. Entonces, un límite en un hogar es una regla que no se puede modificar. Por ejemplo, no se golpea, no se pega, no se hace daño, ¿sabes? Eso, sea lo que sea haya visitas o no, sea 24 de diciembre o sea tu cumpleaños o sea un domingo o festivo, da igual, la norma el límite se cumple, sea lo que sea, haya visitas o no, sea incómodo o no, el límite se cumple y si no, y si el niño, por ejemplo, pega, no importa dónde estemos y delante de quién estemos, se le agarre, se le lleva aparte y se le forma, se le educa. ¿Sabes? Que no está bien, no se le permite que siga pegando, por ejemplo, o también puede ser destruir algo. Pero esto va para todos los miembros de la casa. O sea, si el niño no puede pegar, el papá tampoco. O sea, si el niño no puede romper un juguete cuando está bravo, el papá tampoco puede pegarle una patada a la mesa cuando está bravo, o la mamá, ¿sabes? Si el niño no puede gritar, y así, ¿sabes? Como para todo, lo más democrático es que sea el mismo límite para todos los miembros de la casa. Las normas sí pueden variar. El papá puede tener una hora de acostarse a dormir y el niño pequeño otra. Y es comprensible porque tienen etapas evolutivas diferentes. Tenemos derechos diferentes, porque jerárquicamente, a nivel familiar, tenemos roles diferentes. Ahora, el límite debería ser un límite para toda la familia, ¿ok? Y hay otra diferencia importante que es entre libertad y libertinaje. La libertad conlleva responsabilidades, el libertinaje no. La libertad es que yo tengo el derecho de escoger lo que yo considere dentro de mi derecho sin pasar el límite de fastidiar o dañar tus derechos. Entonces, por ejemplo, en mi casa hay propiedad privada, es decir, yo tengo ropa que es mía, ¿sabes? Y yo tengo el derecho de decidir si la presto o no la presto, si quiero que mi hermana la use o no, es mi derecho. Ahora, si mi hermana la toma sin mi autorización, está irrespetándome y yo tengo todo el derecho de reclamar o de exigirle que no lo vuelva a hacer o de tomar algunas decisiones. En el libertinaje, pues aquí no hay propiedad privada. La ropa es de todos y se utiliza, y eso es válido si lo queremos así, pero es saber que no es libertad, es libertinaje, porque no estamos enseñando que hay propiedad privada, que hay responsabilidad, que hay respeto. En esa cosa tan simple, en ese aspecto tan simple de la ropa, ¿ok? Otro ejemplo, ¿ok? Yo no confío en ti, soy tu mamá, no confío en ti, así que las puertas se quedan abiertas o yo tengo la potestad de abrir la puerta cuando yo quiera porque yo quiero. Bueno, es válido, ¿ok? Pero es entender que estás coartando la libertad de funcionar de tu hijo, no le estás enseñando a respetar porque no lo estás respetando, sobre todo si ya tiene más de 14, 15, o sea, si ya tiene una cierta edad. Entonces, no es que es un libertinaje, pero se está permitiendo el irrespeto de manera cotidiana. Yo no le puedo pedir a él que me respete cuando yo no lo respeto. Yo no le puedo pedir que no grite cuando yo grito. Em, yo no sé si se entiende o no, y no pretendo que se utilice esto luego para las disputas familiares, sí pretendo que luego se sienten y lo discutamos entre familia. ¿Ok? Eh, el respeto no significa que yo obedezco sin pensar, ¿sabes? Porque eso es obediencia, eso no es respeto, ¿sabes? Y la obediencia, bueno, a veces funciona en ciertos lugares, pero ya después de una cierta edad, yo tengo una manera de pensar y el respeto parte por analizar lo que tú me estás diciendo y poder cuestionarlo. Por ejemplo, hay una norma en la casa que yo no comparto.
Yo tengo todo el derecho del mundo como hija a preguntar, explícame esta norma porque no comprendo. Y quizás si la comprendo me es más fácil seguirla. ¿Ok? Eh, Puede ser que al final nunca la comprenda porque no me conviene o porque realmente no la comprendo. Entonces ahí viene, es que es una norma de la casa. Las normas se cumplen aunque no las comprenda o aunque no esté de acuerdo. Y vuelvo al ejemplo, yo no estaba de acuerdo con lo de no comer en la cama. A mí me encanta comer en la cama, pero esa es la norma que estaba en mi casa y yo tenía que respetarla porque convivimos tres personas. Bueno, ya al final, adolescente yo, antes éramos más, pero bueno, ya adolescente éramos tres. Y yo no puedo imponer mi manera de funcionar sobre los otros dos que no querían que se hiciera. Hizo con todo. ¿Ok? Espero que esto se entienda. Cualquier duda pueden preguntar. Ejemplos. Bueno, eso. Cumplir horarios. ¿Va? Entiendo. A me equivoqué. No es que me preocupe, es que te preocupes si llego tarde. ¿Ok? Pero aún así, yo puedo cuidarme y puedo estar hasta un poco más tarde, ¿sabes? Y lo explico y lo valido. Y si yo como hijo estoy pidiendo que me dejes llegar más tarde, tengo que darte argumentos y tengo que poder comprarlo de alguna manera. Es decir, por ejemplo, yo entiendo que te preocupes que yo llegue tarde, pero yo me puedo cuidar, dame la oportunidad. Y si me dices que tengo que llegar a las 3 y yo te pido que me dejes llegar a las 4, yo llego a las 3:55 para que tú empieces a confiar en mí. Si me sobrepaso, no doy ese voto de confianza para que puedan modificarse las normas. Porque esto es una cosa de dos, en este caso, ¿sabes? Pero en realidad es un tema de familia. O sea, yo no puedo solo pedir sin dar nada a cambio. Otro ejemplo, eh, pues el niño no quiere ducharse a esta hora, sino que quiere hacer otra cosa. Bueno, tú puedes negociarlo, pero tienes que dar algo a cambio. ¿Sabes? Oye, mira, no me voy a duchar ahora, pero no me voy a duchar cuando me toca, que es a las 7, pero me ducho, veo este programa, mientras tanto, qué sé yo, doblo la ropa y a las 8 me ducho o a las 9. Tú como padre puedes dar esa opción a ver si se cumple. Si se cumple, maravilloso, y lo permites. Si no se cumple, pues ya hay que hablar de la falta de confianza. ¿Sabes? Te di una oportunidad y traicionaste mi confianza. Eso disminuye la posibilidad de yo volver a confiar, porque todo tiene consecuencias. Todo tiene consecuencias. Y estas consecuencias se aprenden desde la casa. A veces las familias no tienen tiempo para esto, pero eso es importante. ¿Ok? Otra cosa, no pienso igual que tú, pero valoro tu opinión, ¿sabes? No pienso igual que tú, no estoy de acuerdo contigo, lo puedo tomar en cuenta y entender que así piensas tú y lo tomaré en cuenta. Por ejemplo, esto es un ejemplo muy tonto, pero yo amo el chocolate. Mi papá odia el chocolate. Entonces, en mi cumpleaños, la torta era de chocolate, o sigue siendo de chocolate porque yo lo amo. Pero hay otro postre que no tenga chocolate, tomando en cuenta que hay otro miembro de la familia importante que no le gusta el chocolate. ¿Sabes? Cuando es su cumpleaños, la torta no puede ser de chocolate, pero yo puedo comer otras cosas. Y si no, pues bueno, no como postre. Pero es entender que es su día en versus mi día. Y esto es algo tonto porque tiene que ver con un gusto, pero esto ocurre igual con, por ejemplo, el uso de la pasta de dientes o el tiempo que tenemos para utilizar el baño o el si arreglamos o no la cama o sea, tantos aspectos de la casa. Yo puedo no estar de acuerdo, pero hay que tomar en cuenta la opinión de todo el mundo porque estamos cohabitando el mismo espacio y la idea es que sea cómodo para todos, no solamente para uno. También he visto mucho que a veces los hijos son los dueños de la casa, son los que deciden qué se ve en la televisión, a qué hora se prende, a qué hora se apaga, cómo se mantiene en la sala, organizan los horarios de todo el mundo y hasta cierto punto hay una edad en que eso es aceptable. Pero ya a partir de los 4, 5, 6, pues el niño tiene que entender que forma parte de un hábitat donde hay más personas y no solo él. Y que no todo siempre puede estar en función del niño. ¿Ok? Ah, otra cosa. Yo puedo pedir, y eso no tiene por qué romper el vínculo. Es decir, papá, ¿puedo, qué sé yo, ¿quieres venir a jugar pelota conmigo? Y si él dice que no, que es posible,
no es lo mismo, o sea, hacer sentir que yo puedo pedir sin conflictos. Y si tú no puedes, me vas a decir que no y no va a pasar nada grave. ¿Sabes? No, mira, ahora no puedo, pero podemos jugar más tarde o mañana y realmente jugar. Esto le enseña al niño que él puede pedir y no pasa nada si no se puede. Y cuando sea adulto, va a saber que puede pedir y que no pasa nada grave. Si le dicen que no, si dicen que no, pues no pasa nada. Y también que si la gente dice que no, cuando yo no puedo, no puedo, pero intento buscar otro espacio para hacerlo y lo cumplo. Y eso se aprende en la casa, principalmente los adultos de la casa. Apoyo emocional, que es otro tema importante en la familia. Como dije antes, la familia es la primera escuela emocional. ¿Ok? Entonces, pedir ayuda es una fortaleza y para muchas familias, bueno, no para muchas, aquí yo estoy exagerando, no sé. O sea, a ver, a mí me llegan pacientes con estas dificultades, no quiere decir que todas las familias funcionen así, pero me llegan pacientes donde pedir ayuda se ve como algo incómodo porque le enseñaron en casa que tienes que ser fuerte y tienes que resolverlo tú solo y no puedes pedir ayuda. No estoy diciendo que todas las familias sean así, pero esta es una creencia que pasa factura cuando uno es más adulto, ¿ok? Pedir ayuda, reconocer que no sé, que tengo que aprender, es una fortaleza, ¿ok? Y en realidad, en general, uno tiene que aprender en la vida a dar, pero también a recibir, no solamente apoyo, en todo. Puedo dar, pero también tengo que aprender a recibir, por lo menos a mí nunca me enseñaron a recibir o a pedir, y eso me ha pasado factura en muchos aspectos de mi vida ya de adulta, ¿no? La familia no siempre actúa de la manera más adecuada en el cómo cuidar, pero siempre lo hace desde el cariño. Nunca lo hace pensando que no es lo mejor para tu hijo. Por ejemplo, es que mi mamá nunca me abrazó y nunca me dijo que me quería, por ende no me quiso. El hecho de que no te haya dicho que no te quiere no quiere decir que no te quiera o que no te haya querido o que no haya hecho todo lo necesario para que tú estés bien. Entonces a veces esas facturas las tienes que trabajar tú, no tu mamá, porque no fue personal, no fue a propósito, hizo todo lo mejor que pudo. ¿No? Eso, aprender a pedir ayuda sin miedo, ¿no? Y sin juzgar. Entonces, bueno, el ejemplo que daba antes, ¿no? De contar algo sin miedos a los regaños. Eso ocurre en general. Eh, Poder compartir momentos difíciles, una ruptura, que raspé en el examen, o que me raspé, es una palabra venezolana, disculpa. Fallé el examen que necesitaba para poder entrar a tal curso, o un examen que yo pensaba que iba a salir muy bien, o me peleé con una amiga, o no entré en el equipo que yo quería entrar. Todos estos momentos son difíciles y a veces el apoyo emocional familiar ayuda muchísimo a saber lidiar, a enseñarles que está bien que estén tristes, que te puedo acompañar, no necesariamente porque te digo lo que tienes que hacer, te puedo acompañar con un abrazo, te puedo acompañar porque nos vamos a comer un helado juntos, porque te agarro la mano, porque te pongo el hombro para que llores. Enseñar que hay acciones concretas, fáciles, económicas o gratis que puedo hacer para el apoyo emocional. Eso es lo que fortalece los vínculos, ¿no? Acompañar desde, bueno, desde el que te quiero. Hablar de los conflictos familiares puede llegar a ser complejo porque, a ver, el conflicto, como creo que también lo hablé en el tema, en el video de las parejas, se entiende como una pelea. Y no, el conflicto es una comunicación incómoda porque estamos hablando de un tema incómodo. Y eso no solamente no destruye, sino que fortalece. Es necesario hablar de situaciones incómodas para conocernos realmente, no solamente conocernos en los momentos difíciles y podernos apoyar. Todos los conflictos se resuelven con un diálogo, ¿ok? Todas las familias discuten, eso no se puede negar, pero todas, el problema no es que no queremos tener conflictos, el problema es, como le dije la vez anterior, cómo lo enfrentamos, cómo lo gestionamos. Si aprendemos desde casa que los conflictos forman parte de la vida y que se resuelven escuchándonos y dialogando, le estoy dando a mi hijo una herramienta emocional muy importante que va a poder utilizar el resto de su vida y le va a facilitar resolver conflictos con su pareja, con los amigos, en el trabajo, en el colegio, en los estudios, en la vida, con los vecinos, etcétera. Entonces, lo esencial no es quién gana o quién pierde o quién tiene la razón en la familia. Lo esencial es no romper el lazo emocional. ¿Y cómo lo logro? Porque te escucho, porque te apoyo,
y porque puedo escucharte y ser firme. Puedo mantener mi límite como persona o el límite de la casa siendo empático y escuchando. No hace falta gritar o pegar para mantener el límite. ¿Ok? Por ejemplo, hay malos entendidos por amistades o rendimiento escolar que se pueden escuchar igual y se puede ayudar a resolver ese tipo de conflictos fuera de la casa. Yo como adulto te puedo dar herramientas para ayudarte. O si no, tú como hijo, dame herramientas a mí. Muchas veces los padres aprenden de los hijos, ¿no? Apoyarte en la elección de carreras, en los conflictos de pareja, no porque me voy a meter y te digo que tienes que hacer o que no tienes que hacer, simplemente porque te puedo apoyar. ¿Ok? Em, Estos son ejemplos. Si quieren, estas láminas se las puedo dejar, se las puedo enviar a que les aprende para que puedan tenerla, ¿no? Entiendo que te preocupes, pero si me explicas tranquila, me es más fácil escucharte. Si me explicas el porqué de la norma, me ayudas a cumplirla. Yo sé que te cuesta soltarme, pero necesito aprender a tomar mis propias decisiones. Esto pasa mucho en la adolescencia, o sobre todo ya cuando se quieren ir para la universidad o lo que sea, o ya están en el bachillerato. Si me dejas organizar mi tiempo, prometo mantenerte al tanto de cómo voy. Todas estas son frases, son conflictos que veo mucho en esta etapa en que ya estoy aprendiendo a crecer, o sea, y todavía no soy completamente adulta. Si me dejas espacio para estudiar o trabajar, luego paso tiempo con la familia. ¿Ok? Te agradezco el consejo, pero quiero probar mi forma y ver cómo resulta. Voy a tomar en cuenta tu consejo, pero déjame probar y si no me equivoco y si no, yo asumo las consecuencias del error. No quiero discutir sobre esto, pero prefiero que me escuches primero mi punto antes de hablar sobre el tema. Y lo mismo que les dije la otra vez, el tiempo fuera también, con las parejas también puede funcionar acá en familia perfectamente, en cualquier tipo de vínculo, ¿no? No quiero tener la razón, quiero entenderte. O sea, no me importa quién tiene la razón, quiero entender cómo piensas y por qué quieres hacerlo así para ver cómo podemos negociar, ¿ok? Y hablemos cuando ambos estemos tranquilos, ¿ok? Como les digo, estas las puedo dejar, ¿no? La familia no siempre es perfecta, pero el diálogo siempre puede transformar. Si tenemos disposición de escuchar activamente, todos, todo puede ser transformado, todo se puede negociar, todo. Es un poco lo que les pido que se lleven es qué cosas les gustaría mejorar en la relación con su familia, qué aspectos familiares. Yo acá me despido y nuevamente cualquier duda, cualquier pregunta se la pueden hacer llegar al equipo y el equipo me puede preguntar a mí cualquier duda que tengan, ¿ok? Ha sido un placer.